Buen día, en este video vamos a analizar otro ejemplo de la ecuación punto pendiente de una recta. Recordaremos que la ecuación de la recta se puede representar en diferentes formas, puede ser por la ecuación general, puede ser por la ecuación en la forma punto pendiente o en la ecuación ordinaria. El día de hoy trabajaremos con la ecuación punto pendiente y también trabajaremos con la ecuación ordinaria. En un video anterior trabajamos con un ejemplo en el cual nosotros conocíamos el punto y conocíamos la pendiente y por lo tanto tomamos la decisión de utilizar la ecuación punto pendiente porque precisamente teníamos toda la información para poder resolverlo mediante esa ecuación. Conocíamos las coordenadas del punto, conocíamos el valor de la pendiente. En esta ocasión vamos a trabajar con una situación diferente. Vamos a trabajar con una situación en la cual yo conozco dos puntos. Entonces al momento que quiero utilizar la ecuación punto pendiente, pues me toparía con una situación en la cual yo conozco dos puntos, tendría que elegir uno para poder utilizarlo en la ecuación y necesito conocer la pendiente, pero el problema no me la da. Y si el problema no me da el valor de la pendiente, bueno, tendríamos que recordar que la pendiente es una relación entre las coordenadas de dos puntos de la recta y entonces utilizaríamos esta expresión para poder encontrar el valor de la pendiente a partir de las coordenadas de dos puntos conocidos que sean de la recta. Y a partir de esa información, nosotros ya podríamos considerar uno de los dos puntos y podríamos considerar el valor también de la pendiente calculado. Entonces vamos a un ejemplo, a poner en práctica esta situación. El problema nos dice que tenemos que determinar la ecuación en su forma punto pendiente, la ecuación ordinaria de una recta, y lo que conocemos de la recta es que pasa por dos puntos. Le vamos a llamar aquí un punto A y un punto B. El punto A con coordenadas 3, -2, el punto B con coordenadas -2, 4. Ahora identificamos los datos que conocemos. El objetivo es calcular la ecuación en su forma punto pendiente y también calcular la ecuación en su forma ordinaria. Yo sé que para calcular la ecuación ordinaria necesito primero la ecuación punto pendiente y después despejarla, ¿no? Por lo que ya habíamos visto previamente. En cuanto a los puntos, pues lo que nosotros conocemos son dos puntos. Vamos a tener un punto A que tiene coordenada 3, -2 y vamos a tener un punto B que tiene coordenada -2, 4. Ahora, una vez que ya identificamos los datos, pues sería cuestión de empezar a trabajar con la información. Nosotros vamos a tener, decíamos, dos puntos. Estos dos puntos nos van a permitir calcular la pendiente empleando esta expresión, y posteriormente, ya conociendo la pendiente y tomando uno de los dos puntos, podremos utilizar la ecuación en su forma punto pendiente, y una vez que tengamos la ecuación en su forma punto pendiente, podremos hacer el proceso de despeje de la variable y para poder llegar a la expresión en su forma ecuación ordinaria o la ecuación pendiente ordenada al origen. Entonces ya tenemos identificados nuestros puntos. Yo tengo aquí las coordenadas XA, YA, y también tenemos las coordenadas XB, YB, es decir, la coordenada en X y Y del punto A y del punto B. Ahora vamos a utilizar la expresión de la pendiente. Nosotros tendríamos que la pendiente, según nos señala la fórmula, es igual a, y va a ser una división, vamos poniendo ahí la línea para marcar el numerador y el denominador. Y en el numerador me dice que son las coordenadas en Y. Me dice que es la coordenada en Y de un punto menos la coordenada en Y del otro punto. ¿Qué es lo que tenemos que ser muy cuidadosos? En definir bien cuál es mi primer punto y cuál es mi segundo punto. En este caso no hay ningún problema porque yo tengo la letra B para indicar el punto B y la letra A para indicar el punto A. Entonces solamente sería cuestión de ir seleccionando la coordenada y el punto correcto, ¿no? Si a mí me dice YB, pues del punto que yo estoy definiendo como B o que el problema le llama B, le voy a tomar el valor de la coordenada en Y, es decir, en este caso vale 4 positivo. Voy a sustituir. La recomendación, como siempre, es utilizar signo de agrupación para poder visualizar cualquier producto de signos que tengamos que realizar. Y luego dice que es menos la coordenada en Y del punto A, es decir, del otro punto. Yo ya tomé el punto B, tomé su coordenada en Y, que fue 4. Ahora, del otro punto voy a tomar nuevamente su coordenada en Y, en este caso es -2. Y nuevamente la recomendación de poner paréntesis para poder visualizar que vamos a realizar un producto de signos. Posteriormente tendríamos que en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, nosotros vamos a tener XB, es decir, la coordenada en X del punto B. Entonces regresamos al punto B, tomamos la coordenada en X, que en este caso vale -2, y le vamos a restar
según nos lo señala la expresión, la fórmula, le vamos a restar la coordenada en x del punto A, es decir, del otro punto, en este caso el punto A, es 3 su coordenada en x. Voy a utilizar nuevamente el paréntesis para poder visualizar cualquier producto de signos que aparezca. Entonces, empezamos haciendo los productos de signo del numerador. El 4 del lado izquierdo no tiene nada que lo esté multiplicando, entonces va a quedar un 4 a final de cuentas, va a quedar con el mismo signo. Y aquí sí tengo que realizar un producto de signos, menos por menos me va a quedar positivo, más 2. En el denominador yo tengo un menos 2 que del lado izquierdo no tiene nada, multiplicándolo, por lo tanto va a seguir siendo menos 2. Y del lado del siguiente término yo tengo un menos más 3, ¿no? Este 3 es positivo, entonces negativo por positivo va a quedar negativo y me va a quedar un menos 3. Simplificamos numerador y simplificamos denominador. En este caso en el numerador son 4 más 2, nos va a dar 6. En el denominador es menos 2 menos 3. O sea, yo estoy restándole a un negativo. Menos 2 menos 3 me va a dar menos 5. Esto implica que yo tengo un numerador positivo, un denominador negativo. Positivo entre negativo me va a dar negativo porque el signo del numerador y el denominador son distintos. Y voy a tener 6 quintos, ¿no? Que lo puedo representar en su forma de fracción o lo puedo representar en su expresión decimal, que a final de cuentas 6 quintos nos va a dar un entero con un quinto, es decir, nos va a dar 1.2, que sería lo equivalente a los 6 quintos. Muy bien, ya conocemos el valor de la pendiente. Una vez que ya conocemos el valor de la pendiente, lo siguiente sería sustituirlo en la ecuación de la forma punto pendiente para poder trabajar. Y aquí yo tengo dos opciones. Yo necesito un punto y conozco dos. Podría tomar el punto que yo quiera y la ecuación a final de cuentas va a llegar a lo mismo. Cuando yo lo lleve a la forma de ecuación ordinaria, el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo vamos a hacer con ambos. Yo voy a considerar el punto A primero. Si yo considero el punto A, sería 3, menos 2. Y entonces tendría que, la ecuación me dice que es y menos, estamos trabajando con la ecuación en la forma punto pendiente, y menos la coordenada en y del punto. En este caso yo ya definí que el punto es A y la coordenada en y del punto A es menos 2. Y me dice la ecuación que esto va a ser igual a la pendiente. La pendiente es la que calculamos hace un momento. Yo lo voy a trabajar con fracción. Más adelante explicaré por qué con fracción y por qué no en decimal. Principalmente cuando vamos a empezar a trabajar con la ecuación general, que lo veremos en un próximo video. Entonces vamos a tener menos 6 quintos por x menos la coordenada en x del punto, es lo que nos pide. La coordenada en x del punto es 3. Nuevamente hay que poner ahí el paréntesis para visualizar cualquier producto de signos que se tenga que realizar. Entonces yo aquí ya tengo la ecuación en su forma punto pendiente. Como comentaba hace un momento, bien la pendiente la podría poner con su expresión decimal, menos 1.2x menos 3, ¿no? Y daría exactamente lo mismo. Yo voy a trabajar con la fracción por intereses de un próximo video. Entonces, esta ya es la ecuación en su forma punto pendiente. Yo tendría que trabajar ahora con la ecuación ordinaria. Ya habíamos visto en un video anterior que la ecuación ordinaria se obtiene cuando despejamos y de la ecuación punto pendiente. Entonces de aquí solo hay que despejar la variable y. Para ello pues tendría que desarrollar ahí el producto de signos antes de empezar a despejar. Tendríamos y menos menos 2. Menos por menos va a quedar positivo. Entonces va a ser y más 2, que va a ser igual. De aquí tendría que desarrollar el producto de signos. Este negativo está multiplicando un positivo que es el 3. Y entonces voy a tener el menos 6 que es la pendiente, menos 6 quintos, perdón, que es la pendiente, que está multiplicando a toda la expresión, que es x menos más 3. Menos por más, decíamos, va a ser negativo, y entonces nos va a quedar menos 3. Una vez que desarrollamos ese producto, ahora sí podemos multiplicar este menos 6 quintos por cada uno de los términos de nuestro binomio. Vamos a tener del lado izquierdo y más 2, que va a ser igual a, y aquí el menos 6 quintos, que es la pendiente, lo multiplicamos por cada uno de los términos de nuestra expresión. Sería menos 6 quintos por x, es negativo por positivo, va a quedar negativo, va a quedar menos 6 quintos,
que multiplica x. Sabemos que este primer término siempre es exactamente igual a pendiente porque estamos multiplicando a un 1x. Entonces, al multiplicar al 1 no le vamos a cambiar nada y la x va a quedar ahí acompañando. En donde sí tenemos que ser muy cuidadosos en el siguiente término, donde vamos a desarrollar productos tanto de números como de signos. En este caso va a ser negativo por negativo, nos va a quedar positivo. Y al desarrollar el producto de 6 quintos por 3, prácticamente este 3 lo tenemos que visualizar como si fuera un entero. Y al ser un entero tiene un 1 como denominador. Todos los enteros tienen un 1 como denominador. Es decir, todos los enteros en realidad son fracciones, solo que su denominador, el número que está abajo en la fracción, vale 1 y por eso normalmente no lo escribimos. Pero para desarrollar el producto es bueno visualizarlo, ya sea que lo escribamos o lo consideremos en nuestra mente. Una vez que lo consideramos de esta manera, por ser una multiplicación de fracciones, se multiplica el numerador por el numerador, es decir, el de arriba por el de arriba, 6 por 3, que nos va a dar 18. Y se multiplican los denominadores, es decir, los elementos que están en la parte de abajo de la fracción. Sería 5 por 1, que nos va a dar 5. Muy bien, ahora nosotros ya tenemos la expresión un poquito más avanzada. Sin embargo, nos estamos encontrando con una situación. Aquí tenemos y más 2 y yo ocupo que quede la y sola. Entonces yo ocupo encontrar la manera de que ese 2 ya no esté presente. Como ocupo quitar ese 2, pues para poder hacerlo 0 y no escribirlo, yo tendría que utilizar el mismo número. Por ser un 2 voy a utilizar otro 2, pero como es positivo voy a usar negativo. Es decir, si yo tengo más 2, es decir, yo tengo un 2 que está sumando, yo tendría que utilizar su operación inversa. Lo inverso a la suma es la resta, y entonces por eso voy a utilizar un menos 2. Entonces, si yo resto del 2 del lado izquierdo, tendría que restar 2 del lado derecho. Del lado izquierdo va a ser más 2 menos 2, va a dar 0. Voy a tener solamente la letra y, o la variable y. Y del lado izquierdo, pues tendríamos que el primer término no se va a modificar, menos 6 quintos x. No se modifica porque es un elemento que tiene x y solo lo podría sumar con otro elemento que tenga x y no hay más que tengan x. Y el 18 quintos y el menos 2 pues son números independientes, no tienen x, y entonces esos dos sí los tendría que juntar. Entonces habría que hacer ahí una operación para poder juntar estos dos. Para poder hacerlo yo tendría que considerar que ese 2, que es un entero, pues como lo mencionábamos hace un momento, pues prácticamente es una fracción, ¿no? Es un 2 sobre 1. Como a mí me interesa que sean quintos, para poder sumarlos o restarlos necesito que tengan como un denominador, pues yo lo que voy a hacer es considerar que ese 2 enteros, que yo lo estoy visualizando como si fuera un 2 entre 1, pues lo tendría que multiplicar por 5 en el denominador para que tenga el 5 de abajo, que tiene el 18 quintos, pero no puedo multiplicar el denominador si no multiplico el numerador. Entonces tendría que multiplicar por el mismo número el numerador. En este caso, si multiplico el denominador por 5, tendría que multiplicar por 5 el numerador. Y esto me va a dar que van a ser 2 por 5, 10 y 1 por 5, 5. Es decir, me va a dar 10 quintos, que si yo divido 10 entre 5 me da 2, ¿no? Es decir, yo lo único que estoy haciendo es expresarlo de una forma diferente. Este 2 enteros lo estoy expresando en su equivalente fracción en quintos. Ahora, yo ya tendría que son más 18 quintos menos 10 quintos. Si yo tengo 18 quintos y le voy a quitar 10 quintos, me van a quedar solamente 8 quintos. También podríamos utilizar otras estrategias para poder resolver esta suma-resta de fracciones. Hay una técnica en la cual multiplicamos cruzados y sumamos los numeradores y cosas así. En lo personal a mí se me hace más rápida visualizarlo de esta manera. Entonces tendríamos aquí ya más 8 quintos. Ya tenemos la estructura de la ecuación ordinaria donde tenemos a y sola, y despejada, que está un coeficiente, en este caso menos 6 quintos, multiplicando a x. Este coeficiente es la pendiente, es decir, es la inclinación de nuestra recta. Y tenemos sumándole otro coeficiente, un solo coeficiente, que fue el resultado de juntar estas dos expresiones, 18 quintos menos 2 enteros. Y entonces por comparación, hace referencia a la ordenada al origen, ¿no?, de nuestra ecuación de acá del lado izquierdo. Entonces, esta es nuestra ordenada al origen. Vamos a pintarlo de una vez, este 8 quintos de rojo. Entonces, nosotros ya podríamos empezar a bosquejar
los puntos. Esta vez lo voy a hacer en GeoGebra la gráfica para hacer un poquito más rápidos. Entonces aquí tenemos ya nuestro documento de GeoGebra. Voy a graficar los puntos. Yo tendría que ubicar el punto 3, menos 2. Es un poquito más grande aquí. Entonces el punto A, que es el punto 3, menos 2, selecciono la herramienta punto y vamos a buscar coordenada en x3 menos 2 en y, sería aquí, ahí está, 3 menos 2. Y luego tenemos el punto menos 2,4, entonces tendríamos que irnos un poco para arriba. Acá está. Entonces sería menos 2 en x, aquí, y 4 en y, menos 2,4. Listo. Y bueno, de ahí ya tendríamos que graficar nuestra recta, que pasa por los dos puntos. Esta recta vemos que atraviesa el eje Y aquí, entre el 1 y el 2, si nos empezamos a acercar, veríamos que atraviesa en 1.6. En 1.6, el 1.6 sería el valor equivalente a 8 quintos. Si dividimos 8 entre 5 nos va a dar 8.6. Entonces vamos a reexpresar esto en forma decimal para poder compararlo con el resultado que estamos observando ahí en GeoGebra. Vamos a acercarnos un poquito, si no la letra sale peor. Ahí está, y es igual a... Entonces si yo divido 6 entre 5, ya habíamos señalado, sale 1.2. Entonces va a ser menos 1.2x más. Y si yo divido 8 entre 5, prácticamente es un entero, porque ese 8 son 5 más 3, es un entero y son 3 quintos. Entonces un entero y 3 quintos son 1.6, ¿no? También lo podríamos hacer utilizando la calculadora. Entonces si lo ponemos aquí para confirmar, son 6 entre 5, está el 1.2 que mencionamos hace un momento, y 8 entre 5 da el 1.6 que mencionamos, ¿no? Entonces la ecuación de la recta yo la podría representar de cualquiera de estas dos formas. Esta que sería en la forma de fracciones, o esta utilizando decimales. Ambos resultados, este y este, son válidos para la ecuación ordinaria o para la ecuación pendiente ordenada al origen. Entonces decíamos hace un momento, en GeoGebra nosotros vamos a observar que esta gráfica, pues efectivamente la ordenada al origen, que sería este punto, vamos a ponerle ahí la intersección entre la recta y nuestro eje, pues es 1.6, aquí vemos la coordenada 1.6, que corresponde a la definición de ordenada al origen. Y en la pendiente, bueno, vemos que es una pendiente negativa, como sale el resultado, y de 1.2, que nos dice que prácticamente por cada un valor de x que avancemos, vamos a bajar, porque es negativa, 1.2 unidades. Aquí lo podemos ver, ¿no? Se mueve 1 en x y se mueve, voy a alejarme un poquito por la cuadrícula, ahí está, 1 en x, y no baja 1 en y, baja poquito más de 1 en y. Entonces ahí ya veríamos algunas características. La ecuación aquí en GeoGebra me la está dando en la forma general, que lo veremos más adelante en otro video. Yo lo voy a cambiar a la forma pendiente ordenada al origen para ver que coincidimos con el resultado. El resultado es y igual a menos 1.2x más 1.6, ahí está, y igual a menos 1.2x más 1.6. Ahora, esto sería considerando un punto que fue el punto A. Nosotros tendríamos que considerar que da exactamente lo mismo si lo realizamos con el otro punto, con el punto B. Y para demostrarlo lo voy a hacer aquí a un costado. Entonces, la pendiente, eso no cambia, la pendiente se calculó siguiendo la misma expresión, eso no va a cambiar para el resto de los resultados. Ahí está. Y entonces vamos a replicar para el punto B. Para el punto B. Lo voy a hacer un poquito más rápido, que no se haga muy largo el video. El punto B es menos 2,4. Vamos a ponerle menos 2,4. Ahí está. Y entonces partimos de la misma estructura. La ecuación punto pendiente sería y menos la coordenada en y. La coordenada en y es 4 en este caso. Esto va a ser igual a la pendiente m, que ya la habíamos calculado. Habíamos obtenido menos 6 quintos. Igual voy a trabajar con fracción. Menos 6 quintos, que multiplica a x menos la coordenada en x del punto que es menos 2, ¿no? Este punto B con el que estamos trabajando.
Es decir, estoy trabajando con esta ecuación, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Solo que ahora el punto es el punto B. Empezamos a desarrollar ahí productos de signos. Vamos a tener y menos más 4. Menos por más va a dar menos, menos 4. Esto va a ser igual a... recordemos que aquí multiplicamos primero los signos dentro del paréntesis de la x. Entonces vamos a tener x menos menos 2. Menos menos 2. Menos por menos va a quedar positivo. Más 2. Ahí está. Y luego ahora sí podemos desarrollar el producto de nuestra pendiente por cada uno de los términos. Ahí pareciera que no coincide la estructura, pero poco a poco conforme avancemos vamos a ver que sí vamos a acercarnos al resultado. Entonces sería menos 6 quintos por x, menos 6 quintos que multiplica a x, ¿no? Ya habíamos mencionado, la pendiente cuando multiplica a la x, literal queda la pendiente por x. En el que prestamos atención es en el siguiente. Es negativo por positivo, nos va a quedar negativo. Y tengo 6 quintos que está multiplicando a dos enteros. Recordemos que este 2 enteros es 2 sobre 1. Por lo tanto, si tengo 6 quintos por 2 sobre 1, sería 6 por 2, 12. Y 5 por 1, 5. Ahora tenemos que despejar tenemos que despejar la y. Ese menos 4 nos estorba, por decirlo de una forma. Yo tengo una resta, la operación inversa sería una suma, yo le estoy restando 4, entonces sería sumarle 4. Yo le resto y le sumo 4, vamos a cambiarle el color, porque el color rojo lo estamos utilizando para la ordenada al origen. Entonces si yo le sumo 4 del lado izquierdo, le tendría que sumar 4 del lado derecho. En el lado izquierdo, que es donde nos interesa, menos 4 más 4 va a dar 0 y por lo tanto vamos a tener y igual a menos 6 quintos de x, y aquí tendría que estar la operación. Recordando que este más 4, pues nosotros por ser un entero lo tenemos que considerar que es 4 sobre 1. A mí me interesa que sean quintos, por lo tanto multiplico por 5 y por 5 para poder sumarlo. Sería 5 por 4, 20. Y 1 por 5, 5. Es decir, 20 quintos, exactamente lo mismo que más 4. Y entonces yo ya tengo menos 12 quintos más 20 quintos. Menos 12 más 20 me va a dar 8 positivo y estamos trabajando con quintos. Entonces va a dar 8 quintos. Ahora, este 8 quintos, si nosotros lo analizamos con la ecuación, pues nosotros nos daríamos cuenta que hace referencia a la ordenada al origen, ¿no? Ya es el coeficiente que resultó y que está sumando o restando dependiendo cada problema al término de nuestra variable x. Entonces ya tenemos la pendiente que es menos 6 quintos y la ordenada al origen que es 8 quintos, que vemos que coincide, ¿no? Ahí está. Entonces cuando lo llevamos hasta su forma pendiente ordenada al origen, vamos a ver que es exactamente lo mismo el punto que nosotros utilicemos, siempre y cuando ese punto sea un punto que pertenece a la recta, ¿no? Esa sí es la condición, lo cual pues nos lo garantizaba el problema desde un inicio. Bueno, ahí vemos que llegamos al mismo resultado y ya lo comprobamos gráficamente. Muy bien, espero que con esta explicación quede claro cómo trabajar esta otra posibilidad de la ecuación punto pendiente y cómo llevarlo a la forma ordinaria, la ecuación ordinaria o la forma pendiente ordenada al origen. En un próximo video estaremos trabajando con una estrategia similar, pero para trabajar ya con la ecuación general. Entonces te agradezco tu atención, espero que te sirva el video y si el video te sirvió, pues te agradecería si te suscribieras al canal y lo compartieras con algunos de tus conocidos para seguir creciendo la comunidad. Te deseo que pases un excelente día y nos vemos en un próximo video.